Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la charla de este mes. Una charla muy interesante en la que vamos a tratar el tema de la fertilidad, la concepción y la gestación. Un tema muy delicado porque obviamente las personas que pasan por una etapa donde la fertilidad se les complica, la concepción se les complica, pues pasan por muchas frustraciones, muchas complicaciones, pero hoy traigo a una experta que creo que nos va a ayudar un poquito a darle luz, a darle visibilidad, a responder dudas y también pues a encontrar un poco unas soluciones potenciales que puedan ayudar a hacer pues ese camino tan arduo un poquito más fácil. En la charla de hoy vamos a hacer básicamente la parte 2 de una charla que comenzó y que hicimos ya la otra mitad hace 4 meses, en enero. En esa parte estuvimos tocando varios temas dentro de la fertilidad, concepción y gestación, y ahora vamos a hacer la parte 2 para poder llegar a cubrir todos los temas que quedaron pendientes entonces y así poder llegar a resolver todas las dudas que se quedaron ahí pendientes que no pudimos llegar a resolver. Y la idea de hoy es que podamos acabar de hablar del tema y terminar de dar esas respuestas a todas las dudas que quedaron pendientes, ¿vale? La invitada de tiempo, psicóloga humanista, terapeuta gestalt y está especializada precisamente en la infertilidad y la psicofertilidad. Tiene unos programas súper interesantes, aquí está ella apareciendo, y tiene más de 20 años de experiencia en el tema, así que creo que es la persona súper adecuada para poder responder todas estas dudas que vamos a tratar hoy. Y ella misma ha pasado también por esta situación, tratamientos de fertilidad, mucho tiempo intentándolo, así que lo ha vivido de forma experiencial también a nivel personal. Así que muy buenas, Gabri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Bienvenida. muy buenas tardes, Vivian. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias. Encantada de estar otra vez aquí en tu espacio. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, que el día que hicimos la charla a comienzo del año fue tan interesante y nos involucramos tanto y respondimos tantas cosas que quedaron muchas todavía pendientes por responder. Así que las dos dijimos, hay que hacer una parte 2, hay que terminar de hablar ciertos temas, que además los temas que quedaron para hoy precisamente también eran de muchísimo interés, no eran menos importantes que los otros. Así que yo creo que es importante que los cubramos. Y precisamente por eso invité a Gabri, porque ella no solamente va a dar su experiencia de forma profesional, sino también personal y el recorrido que ella ha hecho, que por supuesto eso siempre va a ayudar a cualquier persona que esté ahí fuera. Y además, en la charla de hoy lo que quiero es que hagamos un repaso rápido de lo que ya tratamos previamente para no volver a insistir, a tocar en muchos temas que ya hemos respondido, porque esa charla está disponible en mi canal de YouTube, la pueden volver a escuchar y hoy tocaremos otros temas para así poder llegar a cubrir otras cosas que quedaron pendientes y así poder pues hacer una perspectiva muy global y poder tratar el tema de la fertilidad desde muchos aspectos también, que creo que es muy importante. Creo que hemos perdido. Ah, ya ha vuelto, Gabri, perfecto. Pensé que te habías marchado, genial. Pues lo que comentaba, entonces, antes de que comencemos, Gabri, voy a hacer como un recordatorio de lo que ya hemos tratado, ¿vale? Me voy a presentar también porque sé que hay personas por aquí que son un poco nuevas y no conocen quiénes somos nosotras y por qué vamos a tratar este tema. Yo soy una instructora de Pilates, me llamo Vivian y vivo en Londres a pesar de ser española, de Canarias, y me he formado aquí para dar clases de suelo, de máquinas y obviamente entre todos los tipos de clases grupales, clases privadas, etcétera, que doy, pues una gran población dentro de mis alumnos son mujeres o bien que están buscando quedarse embarazadas o bien que ya están en el proceso del embarazo o que están en el posparto. Entonces, digamos que acompaño de algún modo a muchísimas de esas mujeres que pasan por una experiencia como la que hoy vamos a tratar y obviamente el ejercicio y el pilates pues ayuda muchísimo a acompañar en esa etapa. Precisamente hablamos de la importancia del ejercicio en la charla anterior y en mi caso personal, como comenté también en la charla anterior, por tener endometriosis, pues a mí digamos que este tema me toca también de forma muy personal. No he intentado quedarme embarazada aún ni mucho menos, pero
siendo consciente y siendo realista, pues del 30 al 50% de las mujeres con endometriosis o adenomiosis suelen tener infertilidad. Entonces, es algo muy común que una mujer con endometriosis pase también por tratamientos y por lo tanto empatizo mucho con este tema porque lo tengo muy, muy cerca. Y con respecto a lo que ya hemos tratado, antes de dejarte a ti, Gabri, comenzar a explicar, en la parte 1, que como decía está disponible en YouTube, tratamos el tema de la fertilidad y qué es la fertilidad, yendo más en profundidad. Hablamos también de cómo afecta a las mujeres como a los hombres también, porque eso es algo, un tema muy tabú, que no se habla, de que los hombres también lo padecen y parece que la carga nos la llevamos nosotras. También hablamos de las causas, que Gabriela explicó cuáles eran las causas de esa infertilidad muchísimas veces y cuál es el impacto de esa infertilidad a nivel tanto físico como mental, que también nos pasa factura a muchos niveles. Gabri también nos aconsejaba cómo abordar el estrés, la frustración, la culpabilidad, el miedo, todas esas creencias limitantes que solemos tener, porque gran parte de lo que Gabri hace precisamente es tratar esas ideas limitantes, esa mentalidad. Y también hablamos de la importancia de la nutrición, del sueño, del ejercicio, de la psicoterapia y de la sexualidad para potenciar la fertilidad. Y ahí Gabri también daba muchísimos tips y cosas que recomendaba. Hablamos también el tema del rol del acompañamiento de los familiares, que hoy volveremos a tocar un poquito ese tema, en el proceso de conseguir sobre todo el embarazo o de superar un aborto y cómo deberíamos de acompañar a mujeres que están pasando por esta etapa. Y también estuvimos tocando el tema de la importancia del modo ser versus el modo hacer, el autoconocimiento, el autocuidado, es decir, todo lo que Gabri también cubre en sus programas, que lo volveremos a recordar hoy. Así que bueno, Gabri, vamos a comenzar después de hacer este resumen para que la gente tenga una idea de lo que ya tocamos y así salgan preguntas nuevas. Y ya saben que todos son libres de dejar sus preguntas, sus dudas a lo largo de la charla. Así que si quieres comenzar, Gabri, contándonos de forma un poco resumida, porque ya en la parte 1 lo contamos bastante en detalle, pero una breve pues historia de tu vida, de qué ha sucedido para tú llegar a trabajar en esto a modo personal y profesional, cómo has experimentado este tema. Uy, no te escuchamos, Gabri. Digo, gracias por Ahora sí. ese resumen, Vivian, Nada. tan exhausto ahí. Eh, bueno, yo soy Gabriela Contreras, soy mendocina de nacimiento, de Argentina, y bueno, actualmente tengo 49 años, yo logré ser mamá a los 42 de mellizos, después de pasar por un largo camino y proceso llamado infertilidad, algo que no me esperaba para nada en mi vida, es algo que nos sucede a las mujeres que soñamos con ser mamá y cuando queremos concebir empezamos a descubrir, ¿no? Dentro de lo que es nuestra salud reproductiva que pueden haber dificultades y bueno, este largo proceso duró casi 10 años. Eh, Pasé por embarazos espontáneos que, bueno, no llegaban a realmente avanzar y evolucionar de forma adecuada, más allá de las primeras semanas, en el primer trimestre. Y bueno, tuve la experiencia de pasar por muchos tipos de pérdidas gestacionales, porque el primer embarazo fue un huevo güero, el segundo embarazo fue un embarazo ectópico, con mucho riesgo de vida, ya que si no se resuelve en las primeras 2 horas, eso puede correr mucho riesgo. Y, y después de eso, yo acudí a reproducción asistida por una cuestión de aprovechar este tiempo fértil y poder avanzar hacia ese gran objetivo que me llevaba a la vida, ¿no? El día a día. Y, y bueno, en la medida que fui haciendo tratamientos, aquello no cuajaba, en el medio me iba quedando nuevamente embarazada de forma espontánea. Y bueno, una vivencia muy que revolucionó mucho mi vida, nuestra vida de pareja también. En definitiva, fueron 6 embarazos naturales que perdimos y contando 4 clínicas, 3 países diferentes, hicimos 7 tratamientos de reproducción asistida, de fecundación in vitro. La última
pérdida que en realidad la tengo que sumar a las 6, fueron 7 pérdidas, fue el primer positivo que tuvimos en una FIP y la primera vez que vimos latidos Mm, y tuvimos la poca fortuna de que ese embarazo no siguió adelante. Y luego vino la transferencia de mis hijitos, que es una niña y un niño son, y bueno, nada, nada hacía pensar que aquello iba a funcionar si nada había funcionado hasta el momento, pero producto de la perseverancia, de investigar, de estudiar, de buscar apoyo, fue que realmente pudimos lograr este gran sueño, ya te digo, con una carga importante en la mochila, no solo a nivel de todo lo que es ese tour médico que uno hace cuando está en esto, sino también con toda el mare magnum de emociones, de pensamientos, de miedos, de tantas vivencias que se viven en algo que es inesperado realmente y que damos por hecho que cuando queremos mm, engendrar, aquello va a salir a la primera y no es así para muchísimas personas. Hoy en día la infertilidad está entre un 15 y un 18% en las parejas. Así que todo eso hizo que, bueno, que hoy esté aquí dando visibilidad a toda esta vivencia para poder ayudar, acompañar y guiar a mujeres que sueñan con ser mamá, están teniendo dificultades, mm, y es acompañarlas desde la especialización que hice a nivel de psicofertilidad. Yo tengo, como bien decías, 23 años de experiencia en psicología humanista y, y desde ahí poder acompañarlas a desbloquear todo aquello que está impidiendo y que se está transformando en síntomas físicos también y que no les está permitiendo gestar. Es una cuestión de desbloquear muchos aspectos invisibles, miedos, gestionar la incertidumbre. Y bueno, todo eso es lo que hago en base a lo que ha sido mi experiencia tanto académica, sumada a esta gran experiencia que, bueno, la vida en mi caso se dio así y, y yo un día dije, tenía que hacer algo con todo esto, ¿no? Porque era mucho y quería realmente encontrar el sentido de por qué a todo lo que yo había trabajado, a todo lo que yo había transitado personalmente. Y bueno, para mí es como una certeza realmente muy, mm. muy clara, que es parte, ¿no? De esta misión de transmitir la importancia que tiene entender qué pasa en esto, porque esto es como aprender un nuevo idioma cuando uno está aquí, ¿no? Sí. Totalmente. Y me gusta lo que dijiste antes también, Gabri, que de hecho lo hablamos en la charla anterior sobre también la somatización de muchas de las cosas que llegamos a sentir, las emociones o el no saber gestionar ciertas emociones y cómo eso se somatiza en síntomas físicos y cómo afecta también a la fertilidad y el rango de fertilidad que tengas también. Así que les invito a que vuelvan a esa charla y escuchen porque la verdad que creo que fue muy interesante, muy enriquecedora, como estabas explicando la relación que hay entre gestionar, pues por ejemplo, la hormona del cortisol, que es la del estrés, o la alimentación, etcétera, y cómo todo ello te lleva también a desarrollar pues unos ciertos síntomas que te pueden impedir o ciertos síntomas que te ayuden a potenciar tu fertilidad. Así que la verdad que es una historia increíble, yo creo que la tuya y la de casi todas las mujeres que escucho, a mí me parece siempre súper poderosa y también muy inspiradora ver todo el camino tan arduo que han pasado y me parece igual de inspirador, incluso en los momentos en los que deciden decir, pues me rindo y ya está, no lo voy a seguir intentando. Igual me parece si lo logran el embarazo, porque creo que tiene el mismo logro, el esfuerzo que hay detrás y demás, para todas. La verdad que es súper inspirador saber que, jolín, que si otras pueden, pues que una misma también puede, ¿sabes? Y de hecho, una de tus chicas que ha estado en uno de tus programas, ha estado haciendo clases conmigo, ahora está en Ujú. tratamiento y demás, y también estamos viendo como el progreso, etcétera, o sea que al final tener buenos hábitos y todo ello pues ayuda también muchísimo y del mismo modo pues he conocido recientemente también a otras mujeres que después de muchísimos años de intentarlo
15 años o así, porque hay mucha gente que ha estado muchísimo tiempo, ya deciden rendirse ya por salud mental, que de hecho es un tema del que quería preguntarte luego porque me dejaron preguntas sobre ello, pero que Ujú. bueno, que de igual modo me parece súper inspirador y súper valiente por ambas partes, tanto como la persona que decide decir hasta aquí, como la que dice, oye, Totalmente. pues mira, lo sigo intentando y llego a conseguirlo, ¿sabes? O sea que quiero hacer por así decirlo, este argumento y recalcarlo porque creo que muchas personas que nos están escuchando hoy, lo sé porque sé quién me ha hecho las preguntas, que están pues en el momento de, oye, tiro la toalla o sigo insistiendo, ¿sabes? Entonces creo que es igual de valiente decidir una cosa o la otra y siempre obviamente priorizando nuestra salud mental y a nosotras mismas, que al final es lo más prioritario, más que lo que puedan pensar el resto, el entorno, etcétera. Así que bueno, muy buen punto para comenzar, creo, recalcar todo ello. Mm. Y ahora, continuando con las preguntas que las chicas nos dejaron, Gabri, que la verdad que ha habido muchos temas muy interesantes y profundos que tocar hoy. Una de las chicas, hablando sobre el tema de la concepción, intentar concebir y demás, me preguntaba qué recomendaciones hay para lograr concebir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer tanto, si es de forma natural o si es de forma artificial, qué cosas se recomiendan para uno o para el otro, etcétera. Así que si nos puedes dar un poco unas pautas, aunque obviamente en la charla anterior ya nombramos la importancia de los hábitos, cuidar el ejercicio, la alimentación y el descanso, todo ello, pero bueno, si a lo mejor hay unas pautas súper concretas para concebir tanto de forma natural como con tratamiento, cuéntanos a ver. Sí. Bueno, es verdad esto que dices, ¿no? El autocuidado, el poder nutrir ese bienestar físico, porque aquí Ujú. tenemos que entender que está toda esta parte física, lo emocional, lo mental, que está todo unido. O sea, esto es como una mantita que te quieres tapar por acá, pero se te destapan los pies. O sea, no hay algo que no Mm. esté dentro de, de todo esos pilares, ¿no? Dentro de lo que es la concepción. Por supuesto que habrán personas que nos escuchen que están en la búsqueda, en el inicio, en la fase inicial de esa búsqueda, personas que llevan ya un tiempo prudencial y personas que ya están casi en este punto de tirar la toalla, ¿no? Son etapas súper naturales de atravesar cuando realmente el instinto o esa llamada o ese deseo está todavía latente en cada mujer de poder lograr ser mamá, de seguir ampliando esa familia que se crea a partir de la pareja para las personas que tienen pareja y de la familia monoparental cuando es sin pareja, ¿no? Entonces, me gustaría dividirlo de esa manera para poder dar como pautas que a cada una les sirva y encantadísimas y por favor hacernos preguntas si necesitan algo concreto. Las personas que están pensando, incluso te diría la fase inicial, ya cuando decides buscar, es importante educar en esto, en que la salud reproductiva es algo que debemos cuidar, debemos informarnos y debemos controlar a través de nuestros médicos especialistas, en este caso ginecología, endocrinología y demás, para de cara a, aunque sea que dentro de 10 años quieras ser mamá, pero es importante poder tener como una referencia, una base en lo que es, por ejemplo, la hormona antimuleriana, el poder conocer cómo está esos órganos que intervienen de forma tan directa, ¿no? Y no encontrarnos que el día de mañana, pues que igual no habían descubierto que el útero tenía una forma que no podía ser, o que estaba en retroversión, o que... Entonces, previo, o sea, esa parte profiláctica de definitivamente conocer, prevenir y saber cómo cuidar en tal caso, porque al final lo que queremos es ganar tiempo, porque el tiempo fértil aquí es lo que marca mucho nuestro éxito realmente para poder lograr esto de manera natural o de manera asistida, como puede ser a través de la fertilidad asistida, ¿no? Entonces, eso en una primera instancia. Cuando se está empezando a buscar, es importante saber que si no te quedas embarazada, lo que tienes que hacer es hacer los deberes
en aquellos días, en aquella ventana fértil bueno, que también debemos conocer, porque damos por hecho, muchas veces no hablamos, o si no hemos tenido educación sexual en nuestro cole, al final me he encontrado con mujeres que han tomado anticonceptivos durante toda su vida y cuando deciden, bueno, su vida, cuando no han querido ir adelante, ¿no? Con el tema del embarazo, dejan de tomar anticonceptivos y bueno, aquí hay de todo, pero me he encontrado con personas que piensan que dejando los anticonceptivos se van a quedar embarazadas en cualquier momento. No, por favor, eso no es así. Tenemos una ventana fértil de muy poquitos días dentro de lo que es eh, nuestro mes de donde podemos ser fértiles y conocer el detalle de cómo puede ser, cómo debe ser tu flujo cuando es el momento de hacer los deberes, de tener esa intimidad, si realmente quieres gestar, ¿no? Es aquello de la clara de huevo, de saber que es transparente, que cuando tú te notas ese tipo de flujo, es esa ventana donde son pocas horas las que al final se da la ovulación. Muchas veces pensamos que es súper fácil quedarse embarazada, pero debemos entender que es un milagro quedarse embarazada en el sentido de que tiene que coincidir, ¿no? En ese momento, no solo que tú estés sana, sino que también aquello se pueda lograr en esa ventana fértil. Entonces, si estás empezando esa búsqueda y llevas 6 meses, 8 meses, máximo 12 meses, porque así es como lo determina la Organización Mundial de la Salud, definiendo lo que es la infertilidad, debes saber que si tú eres una persona sana, si te has hecho controles y demás y no te estás quedando embarazada, es momento de acudir a un especialista, ¿ok? Porque no es lo mismo una persona que lleva buscando embarazo con 30 años que con 35, que con 40, que con 45, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro, que no puedes dejarte así porque sí, sino que pasan los meses y por lo menos tener esas consultas para justamente prevenir y saber qué se puede hacer. Lógicamente que esto, dependiendo qué tan comprometida y qué tan grande sea tu deseo de ser mamá, cuando empiezas a buscar y el primer mes no se da, el segundo mes tampoco se da, el tercer mes te vuelve a venir la regla y demás, acá empieza a haber algo que es realmente un shock emocional, por ende mental, que empieza esa musiquita psicológica de, uy, a ver si voy a tener problemas. Y empiezan a tirar de ahí muchas creencias que tiene que ver con este tema, cómo ha sido en nuestra familia, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de miedos en esta búsqueda, hay mucho que tiene que ver con patrones que han estado en nuestra familia, en nuestro árbol transgeneracional, y pensamos que como nosotros no hemos pensado en eso hasta el momento, pues aquello no es asunto nuestro, es de otros, ¿no? Entonces, empieza a ver como todo esa ida y vuelta de emociones, de pensamientos, que de no escucharse, de no mirarse, de no atenderse, al final, cuando te das cuenta que pasa el tiempo y la infertilidad es multifactorial, es decir, te va a afectar en todas las áreas de tu vida. Y es un acontecimiento realmente vital de una sobrecarga que puede ser muy crónica. A veces no nos damos cuenta y hay mujeres que han empezado la búsqueda, que lo han logrado, que han tenido su pérdida, lo vuelven a lograr, se le resuelven ese duelo que no es nada fácil, se vuelven a embarazar, vuelven a perder, y todo eso va dejando una huella que realmente a nivel de energía vital, de energía emocional, de diálogo interno, es un acontecimiento que va produciendo un trauma muy silencioso. Y claro, escuchamos la palabra trauma y parece que es como algo muy enorme, ¿no? No, es un trauma porque silenciosamente ahí empiezan a pasar cosas. Nos estresamos, no sabemos cómo gestionar la incertidumbre, hay ansiedad, el miedo a no conseguirlo, el miedo a que mi pareja me deje porque entonces no le voy a dar hijos. Todo un montón de puntos de dolor que se nos despiertan cuando tenemos esta vivencia, ¿no? Entonces, es momento de atender todo esto, de saber que vivir estos procesos no es neutral, o sea, nos pasa factura.
Es un precio muy alto que pagamos a nivel emocional, a nivel físico. Mucha de la sintomatología al final tiene que ver con, bueno, ahí se mete también toda la cuestión del inconsciente, ¿no? De cuando hablamos de esos miedos, cómo empieza a hacer mella en nosotros, ¿no? Invisiblemente, todos esos miedos que te decía que pueden venir de otras generaciones que ni siquiera son mías, de nuestro propio parto, de las vivencias que hemos tenido cercanas en personas que conozcamos, en noticias que vemos, todo eso nos afecta, tiene un impacto en nosotros. Entonces, eso para esas personas que están en plena búsqueda, están sintiendo todo esto, debemos saber que debemos prepararnos para este gran reto que es en nuestra vida y preparar nuestra vida también para este gran reto que es ser mamá y acompañar a esas personitas que traemos. Y ya para la tercera fase de cuando llevamos mucho tiempo, eh, pararse una vez más y contarse mucho, mucho esa verdad a ti misma, de ser muy honestas, ¿no? Mm, Como yo les digo a las mujeres, y saber que de verdad no están mirando, no están queriendo ver, o están queriendo evitar, o producto del cansancio, o el ir en automático, hace que cansancio sobre cansancio, al final terminas odiando todo esto y dices, mira, ya o sea, justificas algo que no estás pudiendo lograr, quieres tirar la toalla y eso hace tanto ruido que te quita la energía donde mm, que tú necesitas para realmente poner foco en lo que tienes que poner foco. Y para todas estas etapas, al final, el pilar de la información es clave. Tú sabes, Vivian, que tener información es poder, porque nos permite, muchas veces sabemos el qué nos pasa, ujú. porque yo hablo con mujeres de todo el mundo todos los días y son las mismas cosas, ¿no? La ansiedad, la incertidumbre, el miedo, o sea, sabemos qué nos pasa y nos quedamos ahí Ujú, y a veces nos regodeamos mucho en eso, otras veces buscamos ayuda, salimos de eso fácilmente, pero acá la clave es entender que con solo saber lo que te pasa, no, no hay mucho cambio. O sea, debemos entender que el saber cómo hacer cuando tenemos eso, cuando sentimos eso, tener recursos específicos, así como, yo qué sé, es como si tú te quieres poner a cocinar en tu cocina, pero no tienes ninguna herramienta, ningún sí. cubierto, ninguna batidora, ninguna, y quieres hacer la mejor tarta de tu vida, pero no tienes recursos. Tú sabes cómo hacerla, pero no tienes recursos, ¿no? Y cuando buscamos embarazo, además, eh, tenemos que saber que hay como una rabia muy contenida, un enfado, que Ujú, allá donde mires y veas una embarazada o te pregunten en una celebración, en un encuentro con amigas y demás, eso también tiene un impacto muy fuerte y, y eso también al final te va haciendo sobre ese desgaste entender que te quieres alejar de todo eso, porque todo ujú, nos duele y es como, ¿sabes? Como, no sé, poner vinagre en una herida, alcohol, o sea, huyes de todo eso y todo mm. eso se va haciendo una bola más grande, una bola más grande. Entras en un ciclo que es importante conocerlo para poder saber dónde cortar. Entonces, tener esas herramientas en esto es fundamental. Sí, totalmente. Es que te estaba escuchando este ratito que has estado hablando y la palabra que siempre me venía a la cabeza es educación, educación, conocimiento, conocimiento. Y cuando dijiste lo del conocimiento es poder, dije que es tal cual, me está leyendo la mente porque yo estaba pensando en eso todo el tiempo. Mencionaste obviamente muchas cosas que trataremos a continuación, precisamente las chicas me preguntaron de ello, pero volvería a recalcar la importancia del conocimiento y la importancia de educarnos tanto previamente a empezar a buscar un embarazo, como durante la búsqueda, como cuando ya estás embarazada, el posparto, como si llevas 15 años intentándolo. O sea, en todas las etapas creo que la educación y el conocimiento es brutal. Y como tú decías, de nada sirve saber solamente lo que estás sintiendo si no sabes el cómo, el por qué, porque el cómo y por qué te da las respuestas muchas veces de cómo solucionar, de cómo cambiar algo, y eso es súper potente.
Por ejemplo, hablando del tema de la búsqueda del embarazo o previo a la búsqueda del embarazo, yo actualmente, ya lo comenté, no estoy buscando embarazo, pero sí es verdad que soy muy consciente de qué aumenta la fertilidad, qué lo disminuye. Entonces, todos los años previos a esa búsqueda, teniendo en cuenta también que tengo ese hándicap de la endometriosis y por lo tanto menos probabilidades de fertilidad, lo que he estado haciendo es cuidarme mucho a muchos niveles para que Ujú, cuando llegue ujú. ese momento, digamos, yo haya aumentado de algún modo ese potencial de la fertilidad de mi cuerpo. Entonces, por Genial. ejemplo, considero que hay grandes profesionales allá afuera que nos pueden ayudar y te lo dije la última vez, yo sí considero que algo como una endometriosis, ya sea una enfermedad como la fertilidad, como cualquier cosa en tu vida, se tiene que tratar siempre de forma multidisciplinar. Yo no creo que haya solamente un profesional que te pueda ayudar a solucionar algo, y lo digo incluso en mi propia profesión, o sea, tú tienes una lesión y la instructora de pilates no es la única que debería de estar rehabilitándote, sino que hay fisios y que hay fisios de suelo pélvico y que hay muchísimos otros profesionales que deberían de trabajar juntos. Y para mí esto es igual, o sea, yo lo que he estado haciendo, por ejemplo, es cuidar mucho mi suelo pélvico con una fisio de suelo pélvico. Ginecóloga tengo la mía, pero me informo con muchísimos otros también porque quiero ver diferentes perspectivas, conocer diferentes formas de trabajar. Después lo que comenté en la última charla, en la parte uno, psiconeuroinmunólogos también, que es como una disciplina muy nueva, nutricionistas, obviamente en el tema del ejercicio lo hago yo a mí misma, ¿no? Pero también serían Mm. entrenadores. Entonces, intentar cubrir como todas las disciplinas que existen ahí afuera, también por supuesto psicoterapeuta, que tengo mi psicóloga también que me acompaña, sexóloga, que también he tenido que acudir. Yo creo que hay tantas disciplinas ahí afuera, hay tantos profesionales que tienen un potencial tan grande para ayudarnos en tantos aspectos diferentes, que si no nos educáramos y sacáramos información de esos profesionales y leyéramos y buscáramos y nos preparásemos, lo que estamos haciendo es reducir nuestras propias capacidades de fertilidad. Y con ello no quiero decir ni quiero que suene que estoy culpabilizando a las personas que no se pueden quedar embarazadas, porque para nada es así. Yo sé que Ujú. depende de muchos factores y obviamente la dificultad de quedarte está ahí y eso es algo evidente, pero sí que considero que nosotras tenemos en alguna porción, un porcentaje de control sobre ello según lo que estamos haciendo, lo que hablamos la última vez, según los hábitos, cómo te estés cuidando, según tus niveles de cortisol y de estrés, según cómo estés comiendo. Son tantas cosas que nosotros podemos hacer para potenciar esa fertilidad que nos quedaríamos muy cortas si lo dejáramos en manos de solamente nuestra ginecóloga o la persona que quiera que nos esté revisando las hormonas, el endocrino, o quien quiera que sea el profesional que tú estés contando. Creo que no es justo dejarlo en manos de ellos esa responsabilidad, sino nosotras como mujeres deberíamos de estar haciendo muchísimo también al respecto. Así que lo quería recalcar porque súper de acuerdo, para mí la educación y el conocimiento es algo fundamental. Y también recuerdo que no tiene siempre que ser pago el servicio que vas a acudir para recibir ese conocimiento o para recibir ese tratamiento o ese servicio, para poder aprender a comer o para poder entrenar, para lo que sea. O sea, hay tanta información ahí fuera, tanto de nosotros divulgamos de forma gratuita, que tienes accesible muchísimas cosas de forma gratuita si no te puedes permitir pagar a alguien que te ayude con ello. O sea, todos los profesionales que mencioné antes, yo conozco, vamos, una cantidad increíble de cada uno de esos perfiles que tienen información gratuita allá afuera. O sea que hay tanto que se puede acceder y que podemos hacer sin necesidad ni siquiera de pagar por un servicio para poder llegar a ello. Así que incluso la limitación económica no es del todo una limitación. Por supuesto, sí que es verdad que los tratamientos son muy caros, etcétera. Eso sí, por supuesto, no lo vas a recibir a no ser que lo pagues y es comprensible, ¿no? Pero de resto, lo que es la educación y los conocimientos, yo creo que hay muchísimo ahí afuera que podemos aprender y que podemos sacar. Así que, bueno, dejamos recordar Bueno, eso. Dime. claro. Bueno, decías los tratamientos que obviamente son caros. Hay países como por ejemplo en mi país, en Argentina, Ujú. que lo que sería la seguridad social de allá o las prepagas, sí les dan 3 tratamientos. O sea, eso es un Sí, lujo el poder tener eso gratuito. O sea, que creo que pagan algo de la medicación y tienen como ciertas eh, características que tiene que tener, ¿no? O tiempo que tiene que pasar entre sí. tratamiento. Hay unas condiciones que se respetan, pero bueno, ahí hay, por ejemplo, ¿no? Hay países que, bueno,
que puedan entender esas mujeres, esas parejas, que eso es para mí una bendición, después de Sí. la inversión que nosotros hicimos y hacemos aquí, ¿no? En otros países, aquello realmente, o sea, Sí, aquí en es, Reino Unido también tienen opciones, lo que pasa es que obviamente hay unos requisitos y unas características. Yo, por ejemplo, tengo una alumna que lo ha intentado y al haberse pasado de la edad límite, por así decirlo, que le imponen aquí, pues ha tenido que claro, irse a claro. privado. Y claro, el dineral que se están dejando, en su caso, por ejemplo, creo que fueron 2 intentos y costó 15.000 libras. Al cambio en euros, pues será como 17, 18.000, o sea, una barbaridad de dinero que la gente tiene que hacer para luego ni siquiera conseguirlo, porque no está garantizado que lo puedas conseguir. Así que es la verdad, un desembolso enorme lo que están haciendo, sí. Y es Ahí muy es muy injusto, a mí importante, me da mucha Vivian. pena, lo entiendo, pero me da muchísima pena que tenga que ser así. Y que obviamente existe este debate de no es un derecho, es un deseo, etcétera, pero la verdad que es complicado, tener que pasar por ello. Antes te decía que cuando vivimos estos procesos hay que contar con algo que llevamos muy dentro, ¿no? Y que no siempre lo manifestamos. Cuando te decía que vemos embarazadas, que vamos a reuniones sociales y nos encontramos con Sí, carritos, con bebés, con pancitas de mujeres y demás, que produce mucha rabia, que produce sí, un enfado tremendo, sumado a que cuando vas a tratamientos y la realidad es que los porcentajes de éxito son los que son, ¿no? Entre el 25, el 30, depende el tipo de técnica también que se lleve a cabo. Al final es una frustración súper grande, un mm, estrés que se vive a través de todas las fases que hay que pasar con un tratamiento de reproducción asistida, no solamente cuando tienes que pasar por caja y dejar ahí tus ahorros, el que has vendido tu coche, el que no te has ido de vacaciones durante un montón de tiempo, y eso da muchísima mm, rabia, sumado a la que ya traes de que por qué yo no me puedo quedar embarazada como se quedó mi hermana, como se quedó mi amiga, como se quedó mi vecina, tan fácilmente y tan bonito de tener un momento de intimidad gratuito y que sí. aquello se dé producto de ese amor y demás. No porque no haya amor cuando vamos a reproducción asistida, porque nada más lejos, todo lo contrario, ¿no? Realmente lo que estamos dispuestas a poner ahí nuestro cuerpo, nuestro corazón y es mucho, ¿no? Justo por esa razón, yo les transmito siempre a las mujeres que están haciendo tratamientos esta importancia de prepararse para eso. Cuando a mí me cuentan que llevan el cuarto tratamiento, que están sumamente deprimidas, desgastadas y demás, me da muchísima pena porque es como, hasta que no llegas a ese punto, así somos los seres humanos, a esos puntos de tantísimo dolor en la vida, no aprendemos, no nos Mm, damos mm, cuenta, y es ahí donde la inversión que puedes hacer en ti, en tu cuidado, en tu preparación, para estar fuerte, para saber gestionar tu energía vital, para poder gestar, es fundamental. Es fundamental antes de ir y volver a dejar ahí 8.000, 10.000, 15.000 euros, porque si eso no sale, el problema es cómo te quedas tú, cómo sigues, qué pasa con ese deseo en tu vida. Entonces, la importancia de ser conscientes de que primero tiene que estar la persona, primero es ese equilibrio, ese balance en físico, mental, espiritual, relacional mm, y cualquier otro que para ti sea importante, para estar en equilibrio, porque no son fáciles los tratamientos, hay mucha espera que desespera, hay muchos pinchazos, hay muchos análisis, madrugones, médicos, sí, enfermeras, esperas en salas de espera, que todo eso va generando en lo que es nuestro diálogo interno, que es la base de nuestro metabolismo psíquico, algo que sutilmente en el día a día te va pasando factura y vas a mm, tu trabajo desmotivada y ya no te quieres juntar con esa amiga porque no te entiende, porque te dice lo que no quieres escuchar, o sea, es heavy, esto es, se sí, pasa por momentos muy horrorosos para llegar a momentos muy dulces, trascendentes, pero lo importante es cómo estás tú, cómo llegas sí, también ahí para luego hacer frente no solo a esa gestación, sino a esa crianza, ¿no? sí, A total, poder ser esa mamá que realmente esa persona que traes al mundo necesita, ¿no? sí,
Totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas veces las mujeres se plantearán hasta qué punto merece la pena por el desgaste que está causando en mí a muchos niveles, porque luego si llego a conseguirlo, lo que tú bien dices, es que hay detrás un embarazo, que eso es un cóctel de hormonas y luego un posparto, una crianza, o sea que es muy importante priorizarnos a nosotras mismas, estar bien y cuidarnos nosotras para poder cuidar de otra potencial persona que pueda venir y también revisar hasta qué punto estás dispuesta también de poner en riesgo tu salud mental si te estás involucrando de ese modo, o tu salud física también, porque te estás involucrando y somatizas lo emocional también en lo físico. Entonces, sí, todo eso yo creo que es importante también planteárselo y con ello no queremos tampoco decir a nadie, oye, dejen de intentarlo, pero sí que hay que planteárselo muchas veces No, y para todas las mujeres no es igual de prioritario la búsqueda de un bebé y a veces también hay que cuestionarse, oye, hasta qué punto voy a llegar o incluso cuando empiezas a intentarlo, oye, hasta qué punto, hasta qué edad o hasta qué momento, en qué situación voy a parar, porque por salud mental también a veces hay que tener, digamos, un planning de algún modo de hasta dónde quiero llegar con esto para que no empecemos en ese ciclo vicioso que cuando te des cuenta ya han pasado 10 años y no has disfrutado los últimos 10 años porque has vivido frustrada, estresada, triste o incluso con depresión a raíz de este problema. Entonces, sí, súper importante todo sí. ello. Y hablando precisamente de eso, te iba a hacer una pregunta que me dejó una chica, Abri, sobre el tema de la vida en pareja, porque al final esto pasa una gran factura en una relación y es difícil a veces gestionar los problemas que puede causar en una relación o que estés más irascible, más frustrada, más estresada y eso también pase factura en la relación. ¿Tú podrías aconsejar en plan cómo consideras que es la mejor forma a lo mejor de gestionar esta etapa con una pareja? Si consideras que afecta de un modo, ¿cómo se podría solucionar? ¿Algún tipo de recomendación para las mujeres y sus parejas? Bueno, por supuesto que en esto multifactorial que decíamos, al final la pareja es un factor principal porque además ahí partimos de cuán alineados estamos en Uh esta -huh. búsqueda, en este deseo, desde qué lugar lo hace cada uno, qué es lo que realmente le motiva. Y yo he visto personas y parejas muy unidas, casi fusionadas ante este proyecto y ha Uh -huh. sido muy bonito el compromiso que se muestra en cada uno, ¿no? En esta búsqueda y parejas que dicen estarlo, dicen estar deseándolo, pero nunca acompañan a una consulta, nunca preguntan, y ahí se produce una distancia entre lo que es el movimiento que pone en marcha la mujer, ¿no? Visitas, de su trabajo personal, de tomarse sus suplementos, de cuidarse, de hacer ese ejercicio, de cuidar todos esos hábitos y a veces la persona que le acompaña no está nada ahí y empieza a ver como ese ruido en la comunicación, entendiendo que además esa comunicación, como no sea honesta, como no sea muy depurada y muy transparente, al final eso termina pasándonos factura también, ¿no? Mm, Tenemos que entender que el aspecto de la intimidad, algo que es estructural en una pareja, se toca mucho, ¿no? O sea, se trastoca mucho por esto que ni te quiero contar cuando el factor de la infertilidad es masculino, o sea, lo llevan muy diferente a las mujeres, claro. lógicamente, pero no siempre tan bien de cómo se afronta y se atiende desde la parte femenina, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho esa intimidad, esos momentos de pasar con la pareja, cuánto tiempo realmente hay un espacio para la pareja, para entender que no solo en la búsqueda de los hijos, ¿no? Mm, Pero entender que una relación está formada por, por tres elementos al final, ¿no? Elementos o la mujer, la pareja, y digo la mujer
específicamente porque al final es quien va a gestar y quien pone el cuerpo, y eso también suma mucho, ¿no? Ante el hombre. Es como, yo me estoy pinchando, yo voy a esto, yo voy a aquello, y a veces me cuentan, o sea, y llego yo y lo veo a él tirado o a ella tirada en el sofá mirando tele, y yo aquí como muchas cosas que Sí, empieza a haber mucho ruido, ¿no? Entonces, sí, hay en la pareja, entender que hay una tercera entidad, que es la sí, relación, que es el sí, vínculo, y ser consciente de cuánto pone cada uno y está comprometido con cuidar ese vínculo como si cuidáramos un bebé. total. También los modelos de amor, de pareja, de comunicación que vamos a transmitir a nuestros hijos, tiene que ver con la conciencia que hay de esa tercera entidad, ¿no? Ese tercer elemento que tenemos cuando estamos en pareja. Y bueno, eso daría para otro live en lo que tiene que ver con la trayectoria de la relación, pero mi sugerencia, mi transmitirles el contexto que es adecuado para esto es conversar mucho, Mm, de verdad transmitir cómo se sienten, qué necesitan, hacer peticiones claras el uno al otro, mm, el poner este tema sobre la mesa. Y ojo, sí, aquí también vivimos de el obsesionarnos, ¿no? Con el tema, y nos levantamos y nos acostamos con este tema. Saber también diferenciar momentos en donde nosotras mentalmente necesitamos despejarnos, la pareja también, sí, el típico irnos de vacaciones o ir a cenar, o tener esos espacios de pareja, pero por sobre todo eh, entender que la comunicación va a ser ese hilo de oro que va a hilvanar todo el tiempo la evolución que tiene una pareja, ¿no? Porque los sí. primeros años son los que son, de Ujú, ese descubrimiento, de ese enamoramiento, de toda esa revolución hormonal que tenemos, pero la realidad es que, como todo, va teniendo sus ciclos, va evolucionando, va cambiando. Hay parejas que se rompen por esto, sí, hay parejas que se reencuentran, hay parejas que si se rompen y empiezan una nueva pareja, conllevan el entrar en una familia enlazada porque ya hay hijos de uno o de otro. Eso también produce unos impactos emocionales muy, muy mm, importantes cuando realmente, por ejemplo, el varón ya tiene hijos y la mujer no, sí. y la relación que tiene que tener y el por qué yo no, y quiero que tengamos los nuestros. O sea, eso es muy fuerte también en todo este tema. Entonces, cuidar mucho, pero como si cuidaran, y eso claro, para cuidar el jardín comunicacional que se Sí, comparte con la pareja, hay que empezar por uno. Entender de cuidar ese jardín privado sí. que somos nosotras, de conocernos y saber también realmente qué es lo que necesitamos en cada momento a lo largo de toda Mm, esta búsqueda, ¿no? y yo Y estoy habría un súper de acuerdo montón de cosas, porque Miriam. ya, ya, Mm, no, aquí podríamos expandir mucho, pero yo la verdad que el tema de comunicación y yo le añadiría siempre confianza y transparencia, para mí son tres palabras claves a nivel relación, sí, en todos los aspectos, total. pero creo que en este tipo de temas más aún. Y para mí es clave eso, de que haya buena comunicación, de que seamos transparentes y honestos y se diga tanto lo que sienten por ambas partes como lo que se siente dentro de esa institución, lo que tú antes explicabas como las dos partes de la pareja y luego la relación. A mí mi psicóloga siempre me lo explica que son como tres instituciones diferentes y tenemos que aportar a Ujú, la institución que está en común entre los eso dos. es. Y yo misma he hecho terapia de pareja por el tema de la endometriosis. Abiertamente lo he dicho muchas veces, que a mí la endometriosis me ha afectado mucho a nivel de la sexualidad y a nivel íntimo. Y obviamente ha pasado factura en la relación porque ya cuando llegas a un punto que no entiendes qué te está sucediendo, por qué, o por qué no quieres, o por qué te duele, o porque ya no te apetece, comienzas a pensar que es porque con la otra persona ya no estás bien y no entiendes que es tu cuerpo, que son las hormonas, que son las lesiones que tienes, etcétera. Entonces hay que hacer un trabajo ahí personal y de pareja para poder Totalmente. entenderlo, para quitar los miedos, para que la otra persona no le dé miedo a hacerte daño. O sea, hay un trabajo muy grande a muchísimos niveles y para mí esas tres palabras, la Sí. comunicación, la confianza y la transparencia, han sido claves para poder sobrepasar esa etapa y creo que es igual de aplicable al tema de la fertilidad.
Y de hecho, una charla que recomendaría muchísimo que se escuchara sobre este tema fue una que di hace 2 meses con Paloma Hueso, que es mi fisio suelo pélvico, sobre las relaciones sexuales, porque explica a nivel emocional, psicológico, físico, fisiológico, y da unas pautas muy, muy útiles para poder tener unas relaciones sanas con tu pareja, eh, no solamente al nivel lo que es fisiosexual, sino que sean sanas a nivel emocional, que sean respetadas, que se hable y haya una comunicación sobre lo que deseamos, sobre lo que no, porque al final, si eso no existe, y es clave obviamente para la fertilidad, pues entonces no se va a gestar ese bebé que se desea. Entonces también todo ese trabajo detrás del backstage, por así decirlo, hay que hacerlo antes de que exista esa relación o mientras están existiendo, por supuesto. Así que recomiendo mucho que escuchen esa charla. No sé si tú la has llegado a escuchar, Gabri, pero te la Ujú. recomiendo mucho No, no, porque pero la voy a escuchar. creo que es Ujú. muy, muy útil porque entiendes lo vinculado que está el trabajo Total. de una relación sexual a nivel hormonal, fisiológico, etcétera, con lo que está sucediendo en la relación, con lo emocional y demás. Y a mí particularmente me pareció súper interesante como lo explicó ella, pero sí, yo con lo que dijiste súper de acuerdo porque afecta a muchos niveles y si no tenemos esa comunicación y no decimos, oye, pues mira, me gustaría que me acompañaras o siento que no me estás acompañando por X motivo, me gustaría que me Mm. involucrase. Si no tenemos la confianza para decirle eso a nuestra pareja, ya te imaginarás cómo va a ser la crianza de ese futuro hijo o hija si se tiene. Entonces es súper importante que tengamos ese apoyo. Al fin y al cabo la pareja es la persona que más lo vive contigo esta situación, más que cualquier amiga, que tu madre, que cualquier familiar, es la persona más involucrada, entonces Mm. debería de poder estar ahí como tu apoyo principal y a veces porque no lo comunicamos de ese modo o no se trabaja en la pareja, se sufre no solamente por lo que ya tú estás viviendo, sino que además tu relación con tu pareja no es como tú deseas que fuera en esta circunstancia. Así que súper importante. Y justamente hablando del tema del apoyo, te quería preguntar, Gaby, que las chicas también me dejaron una pregunta, el tema de la familia. Una chica me contaba que tenía mucha presión familiar por quedarse embarazada. Y me dejó la pregunta de cómo te puedes liberar de esa presión por intentar contentar a tus familiares con tu maternidad y quedándote embarazada. ¿Cómo lo haces para quitarte esa mochila de encima? Sí. Antes de pasar a responder eso, Vivian, si te Ujú. parece bien, Sí, aquí creo que Per está preguntando, ha puesto un cómo, me imagino que era dentro del tema de la pareja, pero si nos quieres preguntar más concretamente o poner en la cajita en la globito este de sí. preguntas, así, bueno, tú, Vivian, lo puedes ir leyendo. Y también animar a que manden con el avioncito este ahora, ¿no? Este directo a por lo menos 3, 4 personas que sepan que les puede interesar, porque igual si no lo ven ahora, lo pueden ver luego, Ujú. pero es importante que al final esta información, ya que tomamos el tiempo, ponemos la energía Sí. y tanta gente aquí nos está acompañando, que les agradezco un montón, eh, lo puedan compartir. Eh, esa pregunta de la presión de la familia, como lo es también de la sociedad, Sí. es un temazo. Porque claro, ahí hay mucha proyección, ¿no? De yo he tenido hijos para no quedarme sola en la vida, o yo te he tenido a ti para que tú puedas Sí. tener hijos porque yo quiero ser abuela, quiero ser abuelo. Y eso, junto con todo lo que tiene que ver con la herida materna, ¿no? Con sanar eso que es, bueno, nuestro vínculo con nuestra madre que nos ha dado la vida, ¿no? Junto a nuestro padre, eh, es algo que se mete tanta presión que a veces llegan personas como muy confundidas y realmente quieren ser mamá por ellas, por la madre, por la suegra, y ahí hay que poner orden para realmente dar con ese deseo auténtico, porque al final, y más cuando hay dificultades, aquello se puede Mm. exacerbar a unos niveles Sí. que de nuevo va a tener una repercusión psicológica, que sobre todo entender que esas repercusiones psicológicas al final nos frenan en la vida, nos frenan en la pareja, nos frenan en esta búsqueda. Entonces, yo empezaría por ahí, ¿no? Como hacerte a ti misma la pregunta y apuntarla, ¿no? Y contestar, ¿para qué yo sí quiero ser mamá? Concreto. Mm. O sea,
coge papel y lápiz y ponte una lista ahí, vuélcala, no es una lista que le vas a mostrar a nadie, es solamente para ti, por eso yo invito siempre mucho a contarte a ti la verdad, para empezar a separar lo que es tuyo, lo que es del otro, ¿no? Y poder decir, esto es mío, esto es lo que quiero, esto es lo del otro, o lo que quiere el otro, bueno, lo voy a mirar de un lado, del otro, de distintas perspectivas, y voy a entender cómo es esto para mí, para no comprarme eh, ni heredar paquetes que no son nuestros, realmente. Entonces, el para qué quiero ser mamá, para qué quiero ser papá, es algo que nos debemos preguntar independientemente y dejar de lado y mover, ¿no? Un poco dejando ese espacio vital, óptimo para ti, para poder darte esas preguntas. Luego está con esa presión el hecho de que muchas me comentan, ¿no? Yo sé que mi madre, yo sé que mi suegra y mi suegro están ahí como muy preocupados y me dejan caer alguna vez un comentario y cómo lo vivo y demás. Y esto la verdad es que puede molestar a niveles que al final te terminas alejando, no quieres volver a caer a que te digan, oye, que se te está pasando el arroz, o ¿y ustedes para cuándo? Y te insinúan de una forma y te regalan de la otra, para meterte esa presión que de verdad no sirve, no apoya, pero ahí es mucho este trabajo del autoconcepto, este trabajo de la asertividad, para, primero, cuando tú lo tienes acomodado ahí dentro, entonces sí que puedes tener una conversación diferente con esas personas sin que te duela, porque esto duele y mucho, cuando no lo estás consiguiendo, cuando es el deseo. Entonces, ahí otra gran clave o recurso es poder tener tus respuestas refugio, que yo le llamo, que es poder dar una respuesta donde respondes de manera asertiva, respetuosa y demás, y ya no te vuelven a preguntar, ¿no? Estamos en ello, o ya nos gustaría que fuera más fácil, o estamos haciendo los deberes, o tú tranquila que tengo el mismo deseo que tú y ojalá venga pronto, la que sea para cada una. Y, y bueno, y ahí ir trabajando también qué de esa presión que se siente familiar, que se siente social, qué puntos toca ahí adentro, ¿no? ¿Qué nos inquieta? ¿Cuál es la incomodidad que nos produce, la intranquilidad que nos quita realmente esa paz y esa serenidad para estar, para vivir realmente? Como bien tú decías recién, no poner la vida en pausa porque estamos en esto, porque esto es un gran tema que por supuesto hay que atender, pero tanto en lo que hemos venido hablando, ¿no? En la pareja, en la presión social, en los autocuidados, es como un quesito con muchas porciones y la idea es atender a todas, ¿no? Hay un ejercicio que hacemos de la rueda de la vida, la rueda de la fertilidad, y ahí es como una foto muy nítida de dónde estamos poniendo la energía, dónde estamos poniendo el foco, qué necesitamos cuidar para que todo esté en una mayor armonía, ¿no? Porque eso realmente abre más posibilidades a esa gestación, sea de manera espontánea, sea por reproducción asistida. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Como la globalidad. En esto muchas veces estamos tan solas, tenemos tan poca información que esa presión familiar, esa presión social nos hunde. O sea, hay mujeres que están muy hundidas con esto y casi que al no tener esos recursos sueltan ese deseo de por vida. Y yo digo, bueno, siempre lo digo, ¿no? Si estás por tirar la toalla, no la tires, llámame, hablemos, porque tu vida puede ser un antes y un después, puede ser una u otra. Y por supuesto que es súper respetable decir hasta aquí, tanto porque sufriste tanta autopresión como presión familiar y dices, mira, yo hasta aquí lo tengo claro, eso también se trabaja. Eso hay sesiones específicas, como lo hay para miedos, para cuando pasas a ovodonación, cuando quieres dejar y poder cerrar ese ciclo bien, no es dejarlo hasta aquí y tal, porque hay muchas cosas que quedan ahí que al final si no las miras, si no les pones nombre, son basuritas que arrastras el resto de la vida, que arrastras una pena, un resentimiento que no compensa. Sí, yo creo que esto
de algún modo vuelve a lo que hablamos en la parte uno de la charla, donde comentábamos la importancia de saber identificar las emociones que nos está causando, ya sea frustración, culpabilidad, miedo, etcétera, porque eso va a tener una repercusión a nivel físico. Y esta presión familiar crea ese tipo de culpabilidad, de estrés, depresión, al final súper innecesaria, que debemos saber autogestionar, ya sea con terapia o a través del método que sea, saber gestionarla, porque tampoco está ayudando a la fertilidad. Encima está perpetuando esa situación que estamos teniendo. Recalcaría también la importancia ya no solamente de las mujeres que lo están pasando, sino como seres individuales que vivimos en una sociedad, que evitemos hacer ese tipo de comentarios como se te está pasando el arroz, ustedes cuando van a tener hijos, porque no te estás quedando embarazada ya, mira a ver que eres muy mayor. Todo ese tipo de comentarios, ahorrémonoslos, no hay necesidad. O sea, la persona que lo está pasando ya bastante difícil es. Si una mujer o una pareja ven que tiene 38, 40, la edad que sea, y no tienen niños, por algún motivo será, ya sea o bien fisiológico, económico, por lo que sea, porque a lo mejor no les apetece, pero más vale no hurgar en la herida, porque es que al final hurgar en la herida va a hacer más daño de lo que vas a ayudar a la persona. Lo que puedes hacer, que fue lo que hablamos también en la parte 1, es abrir el espacio por si la persona quiere contarte algo, quiere pues compartir cómo se está sintiendo, que sepa que ahí tiene una persona con quien hablar. Pero es innecesaria la pregunta, el insistir, etcétera. Y sobre todo las personas de la generación anterior a la nuestra, nuestros padres, nuestros abuelos, son las personas que tienden a hacer eso. Y yo algo que he aprendido en mi situación, porque obviamente a pesar de que yo no lo he intentado, el quedarme embarazada, digamos que tengo como esa pequeña herida porque sé cuáles son mis probabilidades o mi situación más adelante. Lo que he intentado hacer son dos cosas. Uno, entender que las preguntas de la gente, los comentarios vienen desde su egoísmo individual, porque ellos están pensando en ser abuelas o en ser tíos o en ser lo que sea, y no están pensando en ti, en tus necesidades o tus deseos, lo que tú quieres. Y luego lo segundo, lo que dijiste antes, la asertividad para mí es clave, es decir, cómo responder a esas situaciones y hacerlo también de forma educativa, lo que hablábamos antes de la educación. Yo creo que nosotros como seres individuales tenemos mucho potencial para educar a la gente. Entonces yo muchas veces cuando respondo a cosas incómodas como se te va a pasar el arroz, mira a ver, que es que encima con tu situación tú tienes menos probabilidades, o sea, date prisa, tal. Cuando me lo dicen, yo suelo responder primero de forma asertiva para que no me haga daño a mí, explicar pues lo que tú dijiste antes, los ejemplos que diste antes, pero también de forma educativa hacia la persona de, mira, agradezco mucho que te preocupes por mi deseo de ser madre, pero quiero que sepas que no me está ayudando precisamente que hagas ese tipo de comentario por X, Y y Z, y les explico un poco el porqué y cómo eso no ayuda. Cuando tú se lo dices a una persona y se lo dices también de forma con cariño, cercana, etcétera, eso ya se les graba y probablemente ya no lo vuelvan a hacer a otra persona ni le vuelvan a hacer esa pregunta. Entonces creo que esa capacidad de educar, de transmitir tu incomodidad de forma cariñosa, sin tampoco entrar en una discusión con nadie, yo creo que eso también es muy potente porque estamos al final ayudando que esa persona no se lo haga a otros, no repercuta en otras personas y poco a poco vayamos como haciendo ese cambio progresivo en la sociedad y normalizando de que la infertilidad en este caso existe y que hay mujeres a las que nos cuesta y que no hay que seguir hurgando en esa herida, ¿no? Para mí eso es súper Totalmente, clave. totalmente. Sí. Sí. Eh, Acá Silvina nos está diciendo sí, que, bueno, que lo ha compartido, pero no le sale a las amigas. Es a través de aquí abajo, a la derecha, el avioncito. Y luego también, Vivian, aquí Fer creo que nos decía, nos completaba la pregunta. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, porque se nos ha ido otra hora más ya. y tenemos aquí Sí, todavía quiero que para lleguemos a responder. tocar, si es posible, dos temas que creo que son importantes y de mucho interés para la gente. No llegaremos a tocar a lo mejor cosas de nuevo que ya se han mencionado antes, pero por lo menos creo que estos dos temas, porque ya tú los has mencionado a lo largo de la charla, y creo que es súper importante poder dar respuesta a estos dos temas. Uno de ellos, el Venga. primero es cómo asumir la infertilidad cuando ya llegas a saber que no hay una solución. Es decir, cuando tú sabes que ya lo has intentado hace años o incluso ya los médicos te han dicho, oye, no hay más probabilidades o más formas de poder concebir, ¿cuándo es saludable rendirse, no obcecarse en seguir persiguiendo ese deseo del embarazo? Y una vez que te rindes también, ¿cómo superas el hecho
de que no puedas tener hijos por más que lo intentes y por más que te hagas tratamientos? ¿Cómo lo haces? Bueno, dar una respuesta para todas en ese punto, porque o sea, es tan personal la vivencia que ha tenido, o sea, debería saber un poco cuál ha sido su trayectoria, Sí. qué ha hecho, cómo ha sido su historial reproductivo, cómo se ha ido viviendo ese proceso para llegar al punto de decir, bueno, hasta aquí, desde qué lugar está diciendo hasta aquí, y, y entender cuáles son esas razones poderosas por las cuales honestamente dice ya, Mm, hasta aquí, ¿no? Ahí hay que trabajar todas estas cosas y algunas más para que si se va a dar ese paso y se hace ese cierre, se haga desde la mayor paz interior, paz ujú, mental, porque debemos honrar también todo ese proceso que se ha vivido. No deja de ser todo lo que nosotras también somos, ¿no? Lo que esa persona ha puesto en su vida, su cuerpo, su ujú, corazón, su dinero, su relación, o sea, honrar todo eso, revisar muy bien y vivir, o sea, reconocer esas fases que se viven en el ciclo del duelo, porque pasa a ser un cierre de algo que ha sido muy choqueante, que ha sido un duelo al mm, final, que se tiene que hacer, y revisar sanamente que todas esas etapas del duelo se hayan vivido bien, que no se ha enquistado ninguna de ellas, y una vez que se siente realmente en conexión, en equilibrio, que es así, que esa es la respuesta, que es así, y que mm. cerramos esa puerta, es como ese cambio de mito de decir, bueno, también trabajar, no dejarlo ahí, sino decir, bueno, de lo que la vida que tengo por delante, ¿cómo la voy a hacer florecer después de haber vivido todo esto, Mm. que en definitiva es un desgaste, es una inversión energética muy grande y además teniendo un resultado que no es. Depende mucho de la personalidad, del carácter que se tenga, de lo que se ha vivido, cómo se ha vivido, para hacer un cierre con tranquilidad, con honestidad. Mm, sí, yo creo que es todo un proceso, tal cual lo que tú dijiste, es la palabra que iba a usar, era duelo también. Es como un proceso de duelo. Tiene muchas etapas, porque es como cuando una persona se te marcha, que tienes primero que asumir de, mira, se me va a marchar, pues en este caso, pues esa rendición, por así decirlo, y luego cuando ya se ha marchado, pues todo el proceso es superar el hecho de que se ha marchado, y en este caso es superar el hecho de que has decidido que eso ya no va a suceder. Y como decíamos también en la parte uno, a veces sucede precisamente que cuando te rindes es cuando sucede el embarazo. Conozco de hecho varios casos de mujeres que dicen hasta aquí, se olvidan del tema, como que ya sueltan ese estrés, esa frustración, esa culpabilidad, todo, se relajan y precisamente ese cambio drástico de hormonas en sus cuerpos les permite que tengan un embarazo espontáneo, incluso siendo ya edades más avanzadas, y conozco varios casos, de verdad, o sea, lo prometo que son casos de personas cercanas a mí, y dices, wow, o sea, justamente después de tantos años insistiendo y ahora te viene a suceder cuando menos lo esperaba. Y a veces es lo que decíamos Eso, en la primera Vivian, parte, dime. claro. Eso amerita un espacio específico para eso, porque es súper interesante. Mm, Yo estoy haciendo una investigación que tiene que ver con eso, ujú, con cómo cuando una persona se siente escuchada, comprendida, pasan otras cosas. Y sí, pasan otras cosas como, por ejemplo, el otro día una de las mujeres de mi comunidad, de la que acompaño, ella firme hasta sus 50 años iba a seguir y tal, y bueno, tiene 49, está embarazada, lo ha conseguido después de muchas wow, pérdidas y de estar desde los 42 años por eso, ¿no? ujú, Acá es muy respetable hasta dónde realmente uno quiere llegar, pero qué cosas pasan en el camino. Ella sí, lleva un trabajo personal eh, bien bonito y ella dijo, bueno, yo hasta aquí, esta es mi última opción y mi última posibilidad y se ha quedado embarazada. qué Entonces, y te podría guay. contar Ujú, muchísimos mm, casos
porque sucede algo que tiene que ver, y tú que sabes y eres experta a nivel físico, ¿no? Ujú. Y entiendes eh, a nivel químico también las cosas que suceden. Por eso es tan importante este darse el permiso de priorizarse, de mirarse y de entender Sí, que no hay como cuidar esa inteligencia emocional, esa inteligencia relacional, total. que es nuestro mayor patrimonio personal con el que vivimos 24 horas hasta el último día de nuestra vida. Sí. Y ahí se nos escapa mucho. Y otra vida puede ser la que tengamos. Y una vida donde no solo puedas cumplir este sueño, sino cualquier cosa que te propongas. O sea, Ujú. utilizamos casi ni el 5% del potencial que tenemos como seres humanos. Sí. Y bueno, Es ahí que es tal cual, al final tiene mucho que ver con... nos obcecamos mucho en quedarnos embarazadas y nos olvidamos de cuidarnos. Y precisamente todo eso que podemos hacer para cuidarnos, que lo hablamos mucho en la parte uno, es precisamente lo que va a generar eso que tú decías, ese cambio a nivel químico, fisiológico, etcétera, que va a permitir que nos podamos quedar de forma más fácil. Entonces, a veces hay que alejarse un poco de esa obsesión y enfocarnos más en me voy a cuidar mucho. Y esa va a ser mi obsesión, entre comillas, va a ser cuidarme a todos los niveles, emocional, psicológico, físico, etcétera. Y cuando ya lo comienzas a hacer, ahí a veces cuando se produce ese cambio y lo que tú decías, tener acompañamiento, muy importante, la palabra acompañar, alguien que te escuche, alguien que empatice contigo, tener ese apoyo a lo largo de todo el camino, o sea que sí, súper de acuerdo, que creo que eso es fundamental. Y te quería preguntar, Gabri, por último, la otra pregunta también muy preguntada. Cuando ya tú te quedas embarazada después de tantos intentos y demás, que tú esto lo viviste de primera persona y seguro que podrás darnos buenas recomendaciones, ¿cómo superas las pérdidas estacionales tras todo este esfuerzo, el tiempo, el dinero invertido en concebir? ¿Cómo lo haces para seguir adelante? dejándote sentir, escuchándote, viendo qué Mm, necesitas, generando el ujú, espacio de intimidad contigo misma, ujú, de llorar lo que haga falta llorar, de dejarse estar ahí un tiempo limitado, porque si te quedas ahí todo el tiempo, y lo que sucede en este camino al final que desarrollas, bueno, ya lo decía, ¿no? Es un camino muy sí, transformador, y lo canalizas bien, si buscas ayuda, si sabes entender lo que te pasa y tener las herramientas para saber cómo salir de ahí, es muy transformador, te vuelve muy resiliente, porque empiezas si lo capitalizas bien, todo lo que te va ocurriendo, lo canalizas bien, vas entendiendo esto que te decía de sacar a la luz muchísimo potencial que ni te imaginas. O sea, si a mí me cuentas mi historia y me dices, mira, tú vas a atravesar esto, vas a pasar 7 pérdidas, vas a ir a 7 transferencias, vas a pasar por 5 legrados, ya he perdido hasta la cuenta, ya. una operación de urgencias, de ectópico, un mioma, o sea, montón de lo que hace mi historia, yo te digo, Ujú, no, yo no soy una mujer que pueda atravesar, o sea, eso es la historia de otro. ujú, Entonces, el descubrirte, el llegar a ser una mejor persona a través de esto, de esto que digo, que es muy fácil decirlo, ya. pero que te quema el alma, te quema el alma un día sí y otro también, y lloras por los rincones, tienes que, ante una pérdida gestacional, honrarte mucho por todo esto, honrar a ese embrión que estuvo el tiempo que pudo estar. Hay recursos que nosotros trabajamos para poder sanar esta pérdida, Mm, y desde la resiliencia, entre otro montón de cosas, saber que nos vamos a caer hasta el último día de nuestra vida, pero aquí lo importante es saber cómo levantarse lo más pronto posible, cómo saber sacudirse muy bien las rodillas, ponerte de pie y avanzar al siguiente paso. Esa es la única forma que tenemos los seres humanos, poniendo esa acción sí. que realmente lo vamos a lograr. O sea, la garantía de cuándo no lo sabemos. Garantía de que no lo vas a conseguir es cuando dejas de hacer cosas. Pero si tú sigues haciendo y sigues haciendo de manera acertada, Ujú, por eso la información, por eso la guía, por eso el apoyo y estos contextos, ¿no? Tan específicos que te ahorran tanto tiempo,
lo vas a conseguir. Eh, Hay mucho, Vivian, que se Ya, puede sí. hablar dentro de lo que es la vivencia de una pérdida, que es algo sumamente triste, no solo por lo que vivimos las personas, sino también cómo somos tratadas a Ujú, nivel de las instituciones que nos acompañan, de profesionales médicos, porque ahí también tenemos de todo. sí, Y bueno, al final es esa entereza, ¿no? Ese sí. estar de una manera que te ayuda en esos momentos de tantísimo dolor Mm, a, a poder no enquistarte ahí, poder sanar para poder seguir, porque sí. eso no es neutral en nuestra vida y al final son vidas que han venido a estar X días, X semanas, X meses y eso es parte de nuestra trayectoria, parte de nuestra vida. Y muchas veces el cómo somos acompañadas, este Ujú, tema si contamos, si no contamos, también cómo nos afecta, y también cómo acompañar a nuestra pareja, ¿no? sí, Porque, por ejemplo, en el caso que sea un varón, jolín, ellos también lo viven y muy duro porque es su sí. propio dolor, es el dolor de que te vean llorar, de que ya es como harta de medicaciones, de suplementos, de acupuntura, de reflexología, de pilates, de yoga, de constelación, de todo, Sí, que, que bueno, que al final es el poder contenerse y de nuevo volvemos a la pareja ahí, ¿no? Entonces, eh, ser muy gentiles con una misma, con nuestra pareja, con la relación, ujú, con ese evento y de ahí salimos. Así como hay bueno, yo tengo para mis chicas los protocolos para cuando, por ejemplo, están en beta espera y tal, saber también que cuando hay un negativo o cuando hay una pérdida gestacional, ujú, no nos podemos quedar llorando y nada más. Hay mucho que tenemos que hacer, hay mucho que de cómo llegamos hasta ahí nos da una información no solo de nuestro cuerpo, de nosotras mismas, a nivel médico y demás, que no lo podemos tirar por la borda, porque ha habido una inversión ahí de tiempo, dinero, energía, ujú. etcétera. Entonces, saber también qué hacer ante ese duelo gestacional, ante ese negativo, para poder seguir hacia adelante. Eso pasa, se sana, tampoco hay que hacer borrón y cuenta nueva, o sea, ahí también se imprime mucho el carácter y la Claro, personalidad y lo que se permita vivir la persona. claro. Es llevarte de ello lo que te ha enseñado para seguir adelante. Total. Mm. Qué Eso interesante, la es, verdad. Bueno, yo eso espero es. que todas esas recomendaciones que nos han dejado les ayuden a las chicas que dejaron esas preguntas, como a las personas que nos están escuchando. Y para terminar, que ya hemos acabado mucho más tarde de lo previsto, Abri, como la última vez, vamos a acabar porque nos cuentes un poquito de qué va tu programa, cómo ayuda a las mujeres. Una persona, de hecho, me llegó a preguntar de qué manera ayudaba la terapia Gestalt, de la que tú eres experta, a reducir la ansiedad cuando estás buscando embarazo o cuando se te complica. Así que si quieres, cuéntanos un poquito qué es lo que haces, el reto también que estás haciendo actualmente. Ujú. Ok, bueno, respecto a la terapia gestal o a todos los enfoques, porque al final yo hago un acompañamiento y desde una psicología muy integrativa por todo lo que ha sido mi formación en distintos enfoques, y yo he juntado ahí como esas perlas de cada uno de los enfoques que para mí entiendo que en estos procesos son lo más efectivo posible, y acá, si se me permite, la sugerencia es... por supuesto que es hermoso, sanísimo hacer terapia. Yo creo que esto también tendría que ser una obligación para todas las Sí, personas, total. eh, porque realmente, o sea, otro gallo cantaría. Y al final, el entender también que cuando se busca ayuda específica en esto, cuando estás teniendo esta vivencia con todas estas repercusiones y este shock emocional, mi sugerencia es acude a una persona que sea experta en psicofertilidad. Ujú, Si además ha tenido la vivencia, maravilloso, porque hay veces que hay terapeutas espectaculares, pero no siempre tienen las distinciones para entender, ¿no? Incluso términos que uno lleva y dice y tiene que andar explicándole al profesional. Entonces,
Eso y ya si tiene la evidencia de haberlo conseguido, fenomenal, ¿no? Porque realmente te va a entender desde un lugar que casi ni tu madre te puede entender desde ahí, ¿no? Entonces, todos estos enfoques, al final lo que buscamos es cambiar tu actitud, que aprendas a poner acción, de qué manera, para que cambie la percepción, para que te veas como ese ser completo más allá de toda esta vivencia, pero que puedas trabajar en hacer consciente lo inconsciente, que ahí es un mundo maravilloso que se abre y otras cosas empiezan a pasar en tu vida cuando realmente haces consciente lo inconsciente. El inconsciente nos maneja el 98% de nuestros Sí. pensamientos, de nuestro día a día, y ahí es, bueno, un recurso maravilloso que no lo estamos utilizando y ahí se nos fuga mucha energía por no saber cómo trabajar con eso, ¿no? Entonces, tanto yo los invito especialmente a un reto que comienzo ahora el domingo 28, en el link de la bio de mi Instagram tenéis, hay un post también que está anclado con toda la información. Es un reto que se llama mentalidad esencial, porque es por ahí por donde tenemos que empezar. Y eso es transversal a todo lo que es esta vivencia, porque te tienes que preparar, no solo a nivel físico de hábitos y demás, sino que te tienes que preparar realmente de manera mental para ese equilibrio emocional y para ganar, para conseguirlo, para eh, no pagar el precio de un fracaso, de una frustración, porque no te lo estás permitiendo, pero desde acá directamente, ¿no? Entonces, cómo gestionar los miedos, esa incertidumbre, cómo trabajar a nivel desde lo mental para todo lo que hablábamos de la pareja también, es un reto eh, esencial, o sea que son 3 días más 10 días que comparto recursos y que tienen, bueno, acceso a mí para contarme su caso, para que les dé algo más específico. Lo compartimos a través de Zoom, son 3 días Ujú. a las 7 de la tarde, hora de Madrid, y tiene un valor súper accesible, son 97 euros bueno, que te puedes regalar a ti mismo y ganar muchísimo. Ujú. Hace poco lo volvimos a hacer y fue súper potente. Y luego, depende del caso, por eso yo necesito escuchar a cada uno qué es Claro. lo que realmente necesita para poder saber si es un acompañamiento individual, poder mostrarle todo lo que es el programa de Gestar con Conciencia, que es un programa de acompañamiento a través de una plataforma, de un espacio privado para las alumnas del programa, y bueno, y el acompañamiento en todo lo que es tanto lo individual como lo grupal. Yo tengo muchos recursos gratuitos, además de todo lo que compartimos en las redes sociales. Además hay un grupo privado de WhatsApp donde también comparto mucho. Y realmente, al final, si la persona está comprometida Mm. en darse esa oportunidad de priorizarse, de hacer algo distinto, el resultado va a ser Ujú. diferente. Esa sería como mi invitación, ¿no? A darte la posibilidad de probar, de escuchar, de venir, de regalarte esto para aprender otras cosas, aprender otra mirada, sobre todo para cambiar ese estado interno que tú necesitas para poder gestar. Y eso tiene que ver con Sí. mentalidad, mentalidad esencial. Total, sí. Pues muchísimas gracias por contarnos todo sobre tu programa, Gabri. Yo, que te sigo hace tiempo y demás, conocía un poquito más, pero sé que a lo mejor hay personas nuevas por aquí que no, así que súper bien conocer y ese reto nuevo también que has lanzado. Y bueno, ya te lo dije la última vez, sabes que yo estoy dispuesta a ayudarte a ti, a tus chicas en lo que quieran y lo que necesiten, cuando quieran una sesión de pilates enfocada a cualquiera de las etapas que estuvimos hablando antes. Yo encantada de ayudar en lo que pueda. Y yo, bueno, por mi parte también, porque vamos a ir cerrando ya, les recuerdo que tienen todavía mis clases gratuitas en mi canal de YouTube, accesibles a todo el mundo, muchos niveles ahí de pilates con muchos diferentes materiales también para que puedan ir progresando. Y también tengo mis clases grupales, clases privadas igual, así que ya lo comenté al principio, tengo muchas alumnas actualmente que vienen en etapa de búsqueda de embarazo, que lo están intentando, que están con tratamientos, mujeres obviamente embarazadas y luego en posparto, porque pre y postnatal es mi gran especialidad. Así que si yo puedo colaborar, ayudarles en algo, que ya en la parte uno de esta charla explicamos la importancia del ejercicio para potenciar esa fertilidad.
si les puedo ayudar, ya saben que yo estoy aquí para lo que necesiten y cuenta conmigo, Gabri, cuando necesites cualquier cosa, tengas una consulta o lo que sea y a ver si algún día también te unes a alguna de mis clases y te vienes y te animas a probar. Con Así mucho que eres gusto, claro que sí. bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, 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 claro que sí. Estaría muy La verdad es guay que que te ahora acompañes. sí, 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 sí. Ahora que comentabas esto, ¿no? Tu gran especialidad en esta parte prenatal, embarazo y todo lo que viene después. Claro, acá hay muchas mujeres que van pasando por gestar con conciencia, que van embarazándose Ujú, y justamente estamos creando un espacio, lo digo para, incluso si estás embarazada, para poder acompañarte también en todo esto que es tu mentalidad, ujú, tu estado emocional. Y claro, ahí pudiéramos hacer algo para ofrecerles total. juntas y para muchas que ya han pasado el embarazo, que acaban de dar a luz o llevan un tiempo en esa crianza Sí. también y ese autocuidado, ¿no? Y poder tener ese espacio que a lo mejor unas clases contigo sé que les vendría fenomenal y es un espacio también dentro de lo que es mi enfoque para atraer profesionales que tienen que ver con la crianza consciente, con todo lo que es, ahora va a haber algo para las embarazadas para afrontar el miedo al parto, con una Ujú. experta, una mujer hermosa también. Así que bueno, mucho por aquí estamos, ¿no? Tanto tú Sí, de ese lado como yo de este otro, para lo que necesiten. total, sí, algo tendremos que hacer juntas porque yo tal cual tengo alumnas en todas esas etapas ahora mismo, o sea que sé que ellas se beneficiarían muchísimo de lo que tú puedes aportar y quizás viceversa, tus chicas se puedan beneficiar del Pilates a muchos niveles, ya sea para gestionar ese estrés, esa frustración, relajarse, como para bien fortalecerse después de un parto. Antes también es muy importante el entrenamiento y cuidar el ejercicio y cuidarnos el físico para poder potenciar esa fertilidad. Así que algo tenemos que hablar, Gabri, algo tenemos que organizar. Claro A que ver si la sí. próxima que hagamos una charla sea para anunciar algo guay que hagamos juntas. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, te doy las gracias por querer participar y hablar conmigo de nuevo, compartir todos tus conocimientos y dedicar este tiempo a compartir con el resto que nos ha escuchado hoy y los que nos van a escuchar también en diferido. El video va a estar disponible en mi canal de YouTube para que lo vean todas las veces que quieran, así que si hay alguien que quiere volver a repetir la parte uno, volver a escuchar este más tarde o incluso los otros que comentaba antes, que hay muchísimos relacionados al tema de la fertilidad, sexualidad, suelo pélvico, embarazos, hay muchísima variedad, pues están invitados a ir a escuchar y aprender más de otros profesionales también. Así que gracias de corazón, Gabri, espero verte muy pronto, que te siga yendo todo bien, que sea un éxito, ese súper reto y un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Vivian, por este espacio. Gracias a todas las personas que han estado ahí, las que van a vernos después y encantada de poder hacer algo juntas y nada, darles ese empujón a las personas para que hagan algo distinto, que aprovechen porque el programa se va a abrir ahora y va a ser la posibilidad para los siguientes 6 meses, así que si quieren que se apunten ahí, que me llamen, que me escriban. Y nada, cuídate mucho. Gracias Igual, por este espacio, por toda la promoción, por todo lo que nada. tan bonito haces cada vez que estamos juntas. Gracias a ti, gracias de verdad, cuídate mucho, un abrazo enorme, hasta Besito. pronto, Gracias a todos. adiós, Adiós. chao. Si lo puedes hacer compartido, Vivian, Sí, para que a mí me lo quede, seguiré, sería genial. Atento a tranquila. la solicito. Gracias. Nos Bye vemos. bye. Chao, chao.